Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Bueno, jóvenes, entonces, como veo que ya están la mayoría, ya después de estas elecciones, parece que se van a repetir, y de las cuales fue bastante difícil mantener el distanciamiento social. Entonces, vamos a revisar dónde nos quedamos. Ya, hasta eso, como siempre, vayan poniendo su nombre por el tema de la asistencia, ¿no? Bueno, estoy medio oxidado hoy día. Ya, la última clase nosotros estamos viendo el uso de estos caracteres comodines, cuyo propósito era el de facilitarnos las búsquedas o las operaciones con el sistema de archivos. Entonces, estos comodines reemplazan los nombres de los archivos. Puede reemplazar todo el nombre, como puede reemplazar el asterisco, reemplaza todo el nombre, ¿verdad? O tu parte de todo el nombre. El signo de interrogación reemplaza un carácter, ¿verdad? Los corchetes reemplazan un rango o serie de caracteres. Y los corchetes con el signo de admiración es como una búsqueda inversa, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos en la última clase. Y aquí nos proponían este ejercicio de aquí, que es de crear ficheros. Ya sabemos que los podemos crear con el comando touch. Y podemos crear varios nombres y según eso realizar varias búsquedas, ¿no? Entonces eso fue lo último que vimos. Muy probablemente hoy día les ponga una actividad de esta semana que sea realizar este mismo ejercicio de aquí. Si es que no se las puse, déjenme ver, porque me da la impresión que sí se las puse. No, no se las he puesto. También no sé si ya les hablé el cuestionario número 6. No recuerdo si ya estaba habilitado el día que tuvimos clase. Entonces, en este momento está habilitado el cuestionario número 6, donde tiene los comandos que hemos visto por el momento. Por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda, para terminar el tema de estos ejemplos, ya que los tenemos aquí en pantalla, si nosotros hacemos un listado, ¿verdad? Con estos parámetros que tenemos aquí, lo que estamos haciendo es colocando que se listen todos los archivos, o sea, por lo menos la primera parte del nombre va a ser cualquier cadena, y en la parte final, en el último carácter, se acepta que termine en 1 o en 2. Entonces ahí va a listar todos los archivos, cualquiera sea, que terminen en 1 o en 2. Luego, si tenemos acá un list, ¿verdad? Donde tenemos el A-C, signo de interrogación, asterisco 1 y 2, lo que estamos haciendo es que se listen, ¿verdad? Todos los archivos que comiencen con A o con C
perdón, que comiencen con A hasta el C, o sea, puede ser ABC, ¿verdad? Que el segundo carácter sea cualquiera, ¿verdad? Que después del segundo carácter venga la cadena que sea, o sea, cualquier cadena, cualquier carácter, y que finalmente termine en 1 o en 2, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el resultado, aquí estamos viendo que los primeros caracteres pueden ser A, B y C, ¿verdad? El segundo carácter, como solo hay F, pues aparecen todas las F. Y desde el tercer, a partir del tercer carácter puede ser cualquier tipo de cadena y finalmente termina en 1 o en 2. Bien, por acá tenemos otro list que va a listar todos los archivos que comiencen con cualquier nombre, pero va a listar todos menos los que sean igual a 3. Entonces, los que sean igual a 3 no los va a listar. Entonces, aquí vemos que nos lista todos los archivos menos los que terminan en 3, ¿no? Bien, ese sería el uso de los comodines. Ya, ese así igualito les voy a poner que hagan esa práctica. Cuando nosotros ponemos estos caracteres comodines, ¿verdad? No es que se van esos caracteres comodines, sino que el núcleo del sistema operativo es el que se encarga de reemplazar, ¿verdad? Esos comodines por los valores que encuentra en la estructura del sistema de archivos. Entonces, cuando se ejecutan, no es que se entienda el comodín, sino que el comodín es reemplazado por los nombres de archivos que cumplen esa condición y entonces allí se ejecutan los comandos. Bien, como dice allí, los comodines pueden utilizarse para todos los parámetros que utilizan archivos o rutas. Por ejemplo, si hacemos un copy, ¿verdad?, de los documentos y ponemos asterisco, este asterisco va a reemplazar a todas las rutas que existan dentro de documents, ¿verdad? Y finalmente va a buscar todo o va a copiar todos los archivos readme, ¿sí? Entonces los va a buscar a todito, porque el asterisco reemplaza todos los posibles directorios que existen allí. Bien, vamos a ver otro tema, lo que es la administración de paquetes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos en Windows nosotros nos descargamos los instaladores y los instaladores se instalan, o sea, le ponemos install y se instalan y normalmente tenemos un wizard que nos guía paso a paso sobre lo que tenemos que hacer. Pero acá en Linux, generalmente el software no viene incluido y generalmente tenemos que hacer instalación del software, ¿verdad? Y esta instalación de software generalmente suele ser interactivo, es decir, que no tenemos un install.exe que nos facilitaría la vida, sino que tenemos que saber lo que queremos instalar. Entonces, en Linux existen herramientas que permiten la actualización de paquetes, ¿verdad? Así se denomina al software nuevo que se va a instalar en Linux. Y lo que es un paquete es realmente un archivo que contiene todo el producto que se va a instalar y también a veces contiene algunas reglas, ¿no? Bien, según el contenido de estos paquetes pueden ser muy grandes o pueden ser, por ejemplo, el núcleo, ¿verdad? Todos los módulos que lleguen, ¿verdad? En este formato. Entonces, los paquetes podrían ser paquetes muy grandes. Bien, como estábamos hablando, para la instalación de paquetes existen reglas, ¿verdad? Entonces, dentro de las diferentes reglas que suelen tener los paquetes, tenemos la gestión de las dependencias, es decir, que solamente se podrá instalar un paquete si es que el producto que se va a instalar ya tiene previamente instalado software que ese producto necesita. Es algo así como un requisito. Si yo quiero, por ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo, si yo quiero instalar un antivirus, pongámonos ese ejemplo,
tal vez un requisito sería que primero esté instalado el firewall. Entonces, si no está instalado el firewall, entonces probablemente yo no pueda instalar un antivirus, ¿no? Entonces, estas son las dependencias. La dependencia es software que se requiere antes de que se instale el nuevo software. Si el software requerido no se encuentra previamente instalado, entonces el software nuevo no se podrá instalar. Luego, a veces hay lo que se conoce como una preinstalación, es decir, que hay acciones que se deben de realizar antes de instalar el paquete. Estas pueden ser como cambiar los derechos o crear directorios o configuraciones. Y después de eso, pues hay lo que son las tareas post instalación. Esto quiere decir que se deben de prever las acciones que se deben de realizar después de haber instalado el producto. Como puede ser el manejo o administración de parámetros en algún archivo de configuración, alguna compilación extra, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Entonces los paquetes no se instalan así alegremente, sino que hay que cumplir las dependencias, lo que se tiene que hacer antes de instalarlo y lo que se tiene que hacer después de instalar. Bien, vamos viendo un poco los formatos de los paquetes de distribución. En Red Hat, SUSE y en otras, se me fue el nombre. Bueno, en Red Hat, SUSE, ¿verdad? Y otros software derivados de estos de aquí, como pueden ser CentOS, Fedora, OpenSUSE, el formato del paquete por defecto es el RPM, ¿verdad? Este es el formato que utiliza Red Hat y que se conoce como Red Hat Package Manager. ¿Sí? Entonces el RPM es el formato de instalación de paquetes que se suele utilizar en las distribuciones derivadas de Red Hat. En este caso nosotros estamos utilizando CentOS, que es una distribución derivada de Red Hat, ¿no? Bien, en Debian y sus derivados, o sea que son distribuciones que se derivan de Debian, como por ejemplo Ubuntu, el formato se llama DPKG, que es el abreviado de Debian Package, ¿verdad? Además, este formato también se diferencian por las herramientas que allí se van a encontrar, ¿no? Entonces tenemos, por el momento tenemos dos formatos, RPM, ¿verdad? Y DPKG. RPM dice que es un gestor de paquetes desarrollado por Red Hat que ha sido adoptado por otras distribuciones y que es bastante versátil porque simplifica la distribución, instalación, actualización y supresión de programas, ¿no? Se basa en comandos RPM, se maneja con una base de datos local y en paquetes de formatos RPM, o sea, extensión RPM. La base de datos está ubicada en raíz var library RPM y contiene toda la información correspondiente a los programas instalados, las versiones, sus archivos, sus derechos y sus dependencias. Dice aquí, esperamos que salga el avión. Ya, dice aquí, a no ser que se produzca un problema grave, no debe modificar nunca esta base de datos, ya que esta base de datos se modifica utilizando las herramientas RPM. Entonces, no sé por qué estoy medio malito con esto aquí. Ahí está nuestro servidor. Estamos logoneándonos y vamos a cambiarnos a var library RPM, ¿verdad? Ahí estamos. Hacemos un list y ahí estamos viendo que efectivamente ahí está la base de datos donde se bajan o los paquetes de instalación, ¿no?
Entonces ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces este directorio aquí no se manipula. De hecho yo hace un rato estaba manipulando y se me puso bien fea la instalación de Linux. Entonces no les recomiendo que lo manipulen. Ya, dice nomenclatura. Se facilita cada programa en forma de paquete en formato RPM. El RPM responde a la nomenclatura precisa. ¿Cuál es la nomenclatura? Normalmente tienen nombre, versión, edición, arquitectura, .rpm. Entonces, así nosotros vamos a encontrar los archivos que son archivos de instalación, ¿no? Por ejemplo, aquí nos presenta el formato. Este es PHP-5.4, que vendría a ser la versión, ¿verdad? Edición i7 parece que dijera. Arquitectura x86 de 64 bits, .rpm. Entonces este sería un paquete de instalación de PHP para esta arquitectura de servidor. Ya. ¿Cómo se instala un paquete RPM? Esto aquí se instala con el comando RPM, con el parámetro "-i", ¿verdad? Donde nosotros digitamos el comando RPM y ponemos el parámetro "-i" para indicar que es instalación y luego colocamos el nombre del paquete. Bien, una cosa más que nos indica es que nosotros podríamos utilizar un comodín, ¿verdad? Para instalar todos los paquetes y podríamos utilizar, por ejemplo, el "-b" para visualizar el nombre o los nombres de paquetes que se están instalando. Este es el modo verbose. Y también podríamos utilizar el "-h" para visualizar caracteres que nos indican la progresión de la instalación. Ahora, un dato importante que ya vimos es que si ese paquete no cumple con los prerequisitos, o sea, con las dependencias, entonces no se va a instalar. Cuando nosotros tenemos un producto ya instalado, podemos utilizar el parámetro "-u", ¿verdad? Esta es para hacer la actualización hacia una versión superior de un producto que ya se haya tenido instalado. O sea, yo puedo instalar se me ocurre el OpenOffice y después quiero actualizar la versión. Entonces, en vez de ponerle "-i", ya no es instalación, sino que es "-u", porque es un update. Bien, cuando se hacen las actualizaciones, la nueva versión se instala y los archivos que corresponden a la antigua versión son reemplazados. A veces los instaladores antiguos se suelen guardar, ¿verdad?, como un respaldo con una extensión RPM6. Si yo pongo "-u" y la instalación no está instalada, entonces se interpreta como una instalación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo del comando RPM para llamar el paquete de instalación, "-u" para hacer un upgrade, B para el modo verbose, ¿verdad? Y H para visualizar el porcentaje de avance del paquete PHP versión 5.4, ¿verdad? Esta creo que era la edición, ¿verdad? i7 y la arquitectura sería para los procesadores x86 de 64 bits y la extensión RPM para indicar que es un archivo o un paquete de instalación, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí en este caso están instalando, ¿verdad?, un producto que es el Birthday. Y aquí estamos viendo el progreso, ¿no? Aquí podemos ver la pantalla de progreso. En este caso nosotros no lo vamos a hacer porque nos consume recursos. Entonces, por lo menos este aquí no lo vamos a hacer. Ya, "-f", dice el parámetro "-f", también se puede hacer, pero si el paquete no está instalado, no se va a instalar durante la actualización. Ya, lo que hace "-f" es de que solo se van a actualizar los paquetes que están instalados, o sea, "-u",
Si no está instalado, lo instala, pero "-f" hace la actualización solamente de lo que están instalados. Entonces, es como que no se instala mayor cosa. En el caso de que yo quiera suprimir un paquete que ya tengo instalado y que por a veces de motivo lo quiero desinstalar, puedo utilizar el parámetro "-e", y con ese parámetro más el nombre del paquete, yo puedo desinstalar el paquete que está previamente instalado, ¿no? Bien, también nosotros podemos hacer consulta a las bases de datos con el parámetro "-q", ¿verdad? Y también podemos utilizarlo con otras opciones como son "-a" para ver la lista de todos los paquetes instalados, "-i" para ver la información general, "-l" para ver la lista de archivos instalados, "-f" minúscula con el nombre para encontrar el paquete que contiene ese archivo, "-p" con el nombre para buscar el archivo del paquete que contiene ese nombre, ¿verdad? "-requires" para ver las dependencias, "-provides" para ver lo que proporciona el paquete, "-script" para ejecutarlos en la instalación y supresión, y también tenemos "-change logs" para el historial del paquete, ¿no? Entonces, ya, aquí está hablando de las dependencias y de la extracción. Déjenme ver cuánto es esto. Ya, mejor lo editamos, ya. Las dependencias, dice, si nosotros utilizamos las herramientas gráficas que proporciona la distribución, las cuales nosotros todavía no conocemos hasta hoy día, estas van a intentar resolver las dependencias. Es decir, que en el modo gráfico ya se va a tratar solito de resolver la dependencia. El comando RPM no hace esto por sí solo, hay que utilizar herramientas complementarias para resolver las dependencias, como son del tipo frontend, como pueden ser Just, apt o Joom, que tratan de resolver las dependencias que podrían presentarse al instalar un paquete. Un paquete RPM está en un archivo en formato CPO, ¿verdad? Del producto que se va a instalar, y de allí se pueden extraer los archivos del paquete empleando el comando rpm2cpo, y esto se pasa por la salida estándar, y la ventaja es que se puede encadenar con un comando de extracción o con un comando de control de contenido. Entonces aquí tenemos el comando rpm2cpo del paquete de instalación, y este de aquí se está pasando como parámetro, ¿verdad? A el comando php.cpo, ¿no? Ya, de ahí pasamos a lo que es el instalador de paquetes Joom. Entonces, pero nos vamos a quedar por allí porque ya. Entonces, miren, estamos en este documento que es cómo instalar GNOME en CentOS. Entonces, dice, antes de instalar GNOME en CentOS, ¿verdad? Tenemos que seguir esta guía de instalación. Veamos los requisitos. Sistema CentOS actualizado, si lo tenemos. Usuario con privilegios de sudo o el mismo root, si lo tenemos. Conexión a internet para descargar los paquetes necesarios. La última vez configuramos la tarjeta de red, si lo tenemos. ¿Y qué más? Y tener una consola, que es la que nosotros tenemos. Entonces sí tenemos una consola. Vamos viendo cómo instalamos entonces el GNOME. Entonces aquí una de las ventajas de que vamos a instalar el GNOME es que vamos a poder utilizar un paquete de instalación. Entonces este sí lo podemos hacer.
Ya, miren, aquí vamos a utilizar el comando yum. Bien, aquí dice que hagamos yum, group list. Vamos viendo por acá. Vamos a salir de aquí, vámonos a raíz, ¿verdad? Y aquí vamos a poner el comando yum, ¿verdad? Group list. Aunque todavía no hemos visto yum, pero allí ejecutamos yum y nos dice no existe archivo de grupos instalados, ¿verdad? Entonces, miren, ahí ya se conectó. Y está viendo los suplementos instalados, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que va a ocurrir del lado de acá. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los grupos de entornos que están disponibles. Entonces de estos grupos de aquí nosotros podríamos tener acceso. Bien, como lo que hicimos anteriormente nos listó, ¿verdad? Tengo mi mouse que se sube y se baja. Como lo que vimos aquí nos listó la lista de grupos que tenemos disponible, entonces tenemos muchos grupos. Entonces nosotros podríamos filtrar esto de aquí con el comando grid. El comando grid que todavía no lo hemos visto, pero aquí lo vamos a utilizar tipo receta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es colocar lo que dice aquí. Déjenme hacer un clear para que se vea mejor. Y vamos a hacer, este aquí no creo que lo puedan hacer en internos, este aquí sí lo tienen que hacer en Linux. Entonces vamos a hacer el yum, group list, y no me está escribiendo, perdón. Vamos a hacer el yum, ¿verdad? Group list, y esto de aquí lo vamos a pasar con el comando py, se lo vamos a pasar al grep. El grep lo que va a hacer es una búsqueda y lo que va a buscar es que va a buscar eso. Va a buscar si está instalado el genoma, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? El comando que está aquí es lo que vamos a ejecutar y lo que estamos haciendo es filtrándolo con grep para buscar los instaladores de genoma, ¿sí? Entonces, lo ponemos, ¿verdad? Y allí vemos que sí se encontró, ¿verdad? Uno que está en la categoría escritorio y que se llama genome, ¿no? Entonces, sí hemos encontrado un instalador. Ya, entonces miren, a pesar que esté instalado, voy a hacer esto de aquí. Lo que buscamos es instalar el escritorio Genome, el software o programa Genome es una interfase gráfica que va a correr sobre el shell de Linux. Entonces vamos a ver si lo instalamos y lo que vamos a hacer es que no le vamos a poner el sudo porque ya nosotros somos el superusuario, entonces el sudo sería para ejecutar este comando pero con privilegio de administrador, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner directamente el yum -y group start, ¿verdad? Escritorio de Genome. Vamos a ver si lo podemos escribir sin equivocarnos. Entonces vamos a poner yum -y group install,
del grupo de instalación, vamos a ver si encontramos el escritorio GNOME. ¿Ya? Entonces, ahí lo ejecutamos. Y ahí él lo está buscando. Y miren, ahí encontró un pocotón de paquetes, ¿verdad? Y también de dependencias que tiene que ver con este software, ¿no? Entonces, hasta que esto termine, veamos qué dice aquí. Dice, puede ser más de 1 millón de paquetes, así que dependiendo de la conexión, deberás tener más o menos paciencia, ¿no? Entonces, todos estos paquetes que se están bajando en este momento son paquetes que se requieren para instalar el GNOME y que todavía sigue procesando. Entonces eso sigue pensando. Hasta que eso siga pensando, veamos qué dice por acá. Ya, una vez que hemos terminado eso, entonces nosotros deberíamos escribir StarX y con StarX nosotros deberíamos ya poder levantar el ambiente gráfico, ¿no? Entonces, una vez que levantemos el StarX, dice que se nos va a abrir este menú de aquí, que es el menú de configuración del idioma. Y luego vamos a tener que reconocer, ¿verdad? El idioma, el teclado, que es lo que yo siempre me equivoco. Y que hay ciertas operaciones que se pueden hacer, como lanzar aplicaciones, cambiar entre tareas, ¿verdad? Son videos que nos van a permitir manejar la interfaz de Linux, de GNOME. No es necesario que ustedes hagan esto al inicio, pero si quieren familiarizarse con el ambiente gráfico de Linux, entonces podrían ejecutarlos porque son las tareas más habituales. La interfase que deberíamos ver es una interfase parecida a esta de aquí. La interfase es más amigable, no es la más amigable como Ubuntu, pero es bastante amigable comparado a otras distribuciones de Linux. Entonces entraremos así al ambiente gráfico. Y bueno, dice que si aquí estamos en la máquina virtual, probablemente tengamos que instalar un software adicional para poder maximizarlo. Entonces, en el caso, nosotros no vamos a hacer eso, solo nos vamos a entretener instalando, ¿no? Y de aquí, bueno, nos da un poco de paquetes que podemos instalar para ese cometido. Y este de aquí sería la instalación del escritorio. Entonces ahí vamos a seguirlo observando, veamos que sigue instalando. Miren, son 1122 paquetes. Entonces esto como que va a demorar un poco, pero por lo menos ya estamos allí en el paso. Mientras esto sigue instalando, entonces ahora sí, continuemos con las diapositivas donde íbamos a ver el comando yum. Ya lo hemos utilizado, ¿verdad? Como se dieron cuenta, con yum fue más fácil de instalar. Ya, yum dice que es para RPM, lo que apt es para los archivos DKPG de Debian, ¿sí? Entonces, básicamente es como un asistente. Yum se utiliza en las distribuciones Red Hat, pero también se puede utilizar en las distribuciones del tipo RPM, como en este caso estamos utilizando para CentOS y repositorios asociados que lo soportan. Recupera los paquetes dentro de los repositorios y gestiona las dependencias en lugar de usted. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes cómo la mayoría de estas cosas son dependencias. Ya se nos perdió la pantalla de inicio, pero decía dependencia, dependencia, dependencia. Entonces, todos estos paquetes los está descargando para instalarlo. Bien, para listar los paquetes, dice que nosotros podemos listar los paquetes con también el uso de comodines y que podemos utilizar varias opciones, como por ejemplo el parámetro AL. Aquí es el que nosotros ejecutamos, es el que aparece por defecto y es aquí donde se listan todos los paquetes instalados y que están disponibles para la instalación.
Available es todos los paquetes que están disponibles para la instalación. Update son los paquetes que se pueden actualizar. Installed son los paquetes actualizados. Obsolete son los paquetes obsoletos debido a que versiones superiores ya están disponibles. Recent son los últimos paquetes añadidos a los repositorios. Repo list son los repositorios configurados en el yum.config o en el yum.repos. Aquí estamos viendo el ejemplo. Este ejemplo es como para instalar núcleos. Como yo les decía, una de las cosas poderosas de Unix y de Linux es que usted en el mismo sistema operativo puede trabajar con diferentes versiones del sistema operativo. Entonces, para eso allí usted tiene núcleos. Y en este caso aquí se ha puesto un yum, ¿verdad? Ya, aquí se ha puesto un yum list available kernel, o sea, para hacer una lista de los kernels que están disponibles. Entonces aquí nos presenta los kernels que están disponibles. Y aquí vemos que hay algunos kernels que se nos lista. Y vemos que tiene el estado de updates, es decir, que pueden ser actualizadas. Ya, dice que este aquí no es práctico si ustedes desean listar para luego instalar una versión que no sea tan reciente, porque, por ejemplo, algunos programadores trabajan con software viejo. A ver, ¿cómo les explico? Algunos programadores, ¿verdad?, han trabajado con un software. Luego actualizan el sistema operativo y el software no funciona. Mientras corrigen el error del software nuevo, entonces esos programadores podrían querer trabajar con el software antiguo, porque a lo mejor hay algún requisito. Entonces lo que hacen es que instalan una versión, la versión antigua, para trabajar con ese programa. ¿Sí? Entonces hay ocasiones en las que ustedes no quieren trabajar con el software nuevo porque este software nuevo le han eliminado características que ustedes necesitan o tienen errores que todavía no han sido corregidos. Entonces, por esas razones, ustedes podrían trabajar con software no tan nuevo como los que vimos hace un rato, que eran software que se podía hacer el update. Lo que podemos hacer es utilizar el parámetro --show duplicates, ¿verdad? Y con este parámetro de aquí, hacemos un yum list, available kernel, ¿verdad? Pero lo que queremos es que nos enseñe los duplicados y de esa manera nosotros vamos a ver las versiones de kernel, pero podemos escoger las diferentes versiones, o sea, la que está en base y la que puede ser actualizada. De esa manera nosotros podríamos escoger una que esté en la base o si queremos una que esté más actualizada. Bien, si nosotros utilizamos yum info, el parámetro info, el nombre de lo que queremos la información, entonces aquí nos devuelve información detallada con respecto a ese paquete de software, ¿no? En este caso, PHP. Entonces, aquí está un ejemplo donde nosotros estamos viendo que se está obteniendo información detallada con respecto a ese paquete instalado. Bueno, también tenemos el parámetro install, ¿verdad? Este parámetro install ya lo ejecutamos hace un momento. Funciona así. Nosotros hacemos yum install y en este caso mc es el nombre del paquete que queremos instalar. Y entonces en ese momento comienza a proceder a la instalación, ¿verdad?, del paquete mc. Entonces es más o menos lo que está ocurriendo por acá, ¿no? Si se dan cuenta, por acá también están instalándose los paquetes. Todavía eso está demorando. Bien, entonces aquí ponemos, aquí nos ofrece algo de información, aquí nos pone las dependencias y comienza a instalar las dependencias. Bueno, por aquí mira, está interactivo, por aquí le hace una pregunta, luego comienza a bajar el paquete, se comienza a bajar el paquete y una vez que se ha bajado el paquete, comienza la instalación del mismo, ¿no? Entonces allí se instala, luego se comprueba, ¿verdad? Y ya finalmente termina, ¿no? Entonces esta instalación fue mucho más pequeña que la que nosotros estamos haciendo, que es la de
la del ambiente gráfico. Si nosotros queremos comprobar si hay actualizaciones, nosotros podemos utilizar el parámetro checkUpdate, ¿verdad? Ponemos Yum, ponemos el checkUpdate y entonces el checkUpdate nos va a devolver todo el software que podría actualizarse. Si no devuelve nada, quiere decir que no hay ninguna actualización disponible. Cuando se ejecuta este comando, hay dos parámetros que se puede devolver. El parámetro update. Esta es una actualización de un paquete o de todos, si es que no se especifica ningún paquete. Y tenemos el parámetro upgrade, ¿verdad? Que es una actualización completa de la distribución y que sustituye los paquetes que ya están considerados como obsoletos o de la última versión disponible, ¿no? Entonces, tenemos update, que solo se refiere a un paquete, y tenemos upgrade, ¿verdad? Que se refiere a todo el conjunto de paquetes. También tenemos el parámetro exclude. En algunos casos dice para el núcleo se tendrá que evitar durante una actualización instalar automáticamente algunos paquetes. Entonces, si eso es lo que se requiere, se puede utilizar el parámetro exclude, ¿no? La manera de usarlo sería yum ---- excluder igual kernel / asterisco update, es decir, que se excluya todos los updates que tienen que ver con el kernel. Para buscar un paquete se puede utilizar el parámetro search, seguido del nombre del paquete. Ese me parece, no estoy muy seguro si lo utilizamos. Entonces la manera de utilizarlo sería yum, ¿verdad? Para manejar el instalador de paquetes yum, search, para indicarle que debe buscar, y fortune, que es el nombre del paquete, y en este caso sí encuentra un instalador y lo displaya, ¿no? Displaya que sí lo ha encontrado. Para suprimir un paquete se utiliza el parámetro remove. Entonces se pone yum remove, en este caso el MC, y lo que hace es que comienza, ¿verdad?, a remover el paquete, primero resolviendo dependencias, o sea, porque se instaló software para que funcione este nuevo producto, pero para que quede funcionando seguramente hay que quitarle las dependencias, entonces haz como un efecto en reversa. Luego se ejecuta una prueba, luego se elimina el paquete y finalmente se hace la resolución de las dependencias para que estas queden resueltas. Y cuando eso ocurre, pues ya queda eliminado el paquete, ¿no? Es un proceso, o sea, no es tan sencillo eliminar un paquete como podría ser en Windows, porque hay que resolver las dependencias. Para descargar un paquete dice que la herramienta yum-download permite descargar un paquete sin instalarlo. Primero se debe instalar el paquete yum utils, ¿verdad? Así, de esta manera, yum install yum utils, y luego se descarga el paquete de la siguiente forma, que sería yum-download mc. Entonces, aquí lo que hacemos es que descargamos el paquete, pero no lo instalamos, sino que simplemente es como bajarnos el archivo empaquetado. Bien, de ahí ya estamos en otro tema, entonces regresemos a nuestra instalación, a ver cómo está. Todavía sigue instalando, entonces como todavía sigue instalando, pues no nos queda otra que esperar. Miren, y al final está instalando algo de Genome. Algo de los esquemas, los iconos de Genome. Y ahí se está demorando. Miren. Pero ya está instalando. O sea, primero descargó los paquetes y ahora está instalando todos los paquetes. ¿Sí se dan cuenta? Anteriormente estaba descarga, descarga y ahora está instala, instala, instala. Bien, como ustedes se dan cuenta, pues hay que saber los comandos. Los instaladores de Linux no son los más amistosos. Ustedes puedan conocer, pero digamos que si lo practican,
pues se les va a hacer algo familiar, ¿no? Recuerden ustedes que en Linux tenemos un sinnúmero de parámetros, nosotros a veces revisamos 2 o 3 parámetros, pero van a haber 50 parámetros en un solo comando. Y si existen es porque alguna vez lo pueden necesitar. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Recuerden que en grupo ustedes van a tener que hacer esta instalación. Les va a tocar. Ahora, yo sí recuerdo que esto se demora como una media hora. No sé si termine. Si no termina, entonces en la próxima clase ya revisamos el ambiente gráfico. No les abro ahorita otro Linux porque se me va a poner muy pesada la máquina. Miren, aquí hubo uno que se actualizó. ¿Sí se dan cuenta? No se instaló, se actualizó. Se hizo un update. Y si se hizo el update seguramente es porque era requerido. Ahora, esto de aquí no lo van a poder hacer en termos, no, porque si se dan cuenta es bastante pesadito. Así que ya tengo dos tareas para ponerle esta semana. Una es la de los archivos, los ejercicios de archivos, y la otra es la instalación que estamos haciendo, pero yo les voy a subir el documento, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es seguir los comandos al pie de la letra. Entonces no es muy difícil, solo instalar el paquete, la conexión a internet, obviamente ya tienen que haber tenido configurado la red, y ahí ya se lo pueden bajar. Y ahí se instalan, ahí lo dejan instalando y ya se instala el ambiente gráfico. Ahora, les comento una cosa. Cuando nosotros realizamos la primera instalación, nosotros teníamos una opción que nos permitía hacer la instalación en ambiente gráfico, o sea que ya nos permite instalar el GNOME, ¿sí? Pero yo no la hice. Ingeniero, disculpe, Sí. disculpe que lo interrumpa. La tarea esa de los archivos, esa la dio el día viernes. No, el día viernes hay otra tarea, pero voy a poner una nueva tarea que es con los archivos. El día viernes lo que hicimos fue como que lo practicamos en clase. Es que yo el día viernes no estuve, por eso es que me sorprende esa tarea. Ya, entonces si usted no estuvo ahí en la clase, está subido el video de la clase el viernes, entonces la puede revisar. Y ahí más o menos va a entender. Igual no es nada del otro mundo, es puro comando list con comodines. La primera, lo que usted estaba hoy día que dijo de los comodines, eso fue del día viernes. Sí, esa fue la clase del día viernes. Bien, mientras esto se instala, dígame, confírmeme el grupo número 1, si tiene instalado el Linux y si tiene instalada la tarjeta de red. Recuerden que probablemente los exámenes sean en marzo,
Eso quiere decir que yo ya tengo que tener calificado todo para la semana que viene, o sea, estas 2 semanas que vienen, yo ya tengo calificado todo y ustedes ya tendrían que tener subido la mayoría de sus trabajos, porque la primera semana de marzo son los exámenes. Pregunto, grupo número 1, ¿tiene instalado su Linux, configurado su tarjeta de red? Grupo número 1, responda. Diga sí. Ya tenemos todo listo. Funciona como reloj. No se preocupe, profe. O diga, no lo tenemos. Pero no se queden callados porque eso es actuación negativa. Tenemos el del VirtualBox. Claro, el del VirtualBox, a ese me refiero. Sí, ese sí lo tenemos. Con la tarjeta de red ya configurada. O sea, sí tienen acceso a internet. Sí. Sí. Grupo número 2. ¿Ya tienen instalado el Linux? El grupo de Brito, Camba, López, Mendolaza, Romero. ¿Tienen instalado el Linux? Confirmen. Digan sí, digan no. Sí, sí. Con la tarjeta de red ya configurada. Repito, con la tarjeta de red ya configurada. Yo creo que sí. Ya, entonces revisen, agrúpense porque no te duda. Grupo número 3, el grupo de Arévalo, Chávez, Rugel, Tomalá, Vinces. ¿Ya tienen instalado el sistema operativo? Me dijo sí. Sí, ya está instalado. ¿Y la tarjeta de red? Sí, Ya, entonces, o sea, esos son los requisitos sí, ya está que configurado. necesitan para poder instalar el escritorio. Y como se dan cuenta, el escritorio son 2 comandos y ya está. Ahora, ojo que yo no utilicé el sudo. Si le ponen el sudo no pasa nada, pero como yo ya soy superusuario, entonces yo no puse el sudo. Grupo número 6. Grupo de Arévalo, Irina Arévalo, Mantuano, Manzaba, Merchan, Rodríguez, Sesme. ¿Ya tienen instalado el sistema operativo? La compañera Irina lo descargó. Ya, pero ¿ya lo tienen instalado o todavía están en el proceso de instalarlo? Ya está instalado, tengo entendido. ¿Y con tarjeta de red funcionando? Esa parte sí no he hablado con la compañera Irina. Ya, de todas maneras recuerden que el trabajo es en grupo, entonces todos ustedes deberían hacerlo. Lo digo porque usted no está muy segura y si ya lo tienen instalado, debería de saberlo. Sí, profesor, disculpe que estoy. Sí la tengo instalado, pero prácticamente es como que estemos 2 personas en el grupo, porque ahí nadie me ha escrito. Entonces, valga la ocasión para que se reúnan, para que se junten, porque es trabajo en grupo. Y recuerden ustedes que ustedes pueden poner el porcentaje de participación de los compañeros si no les han ayudado en una determinada actividad, pueden poner el Sí, porcentaje. eso sí ya lo tengo en claro. Ya. Ya, entonces déjenme ver cómo sigue avanzando la instalación. Bueno, eso sigue instalando. Probablemente no veamos ese ambiente gráfico hasta la próxima clase. Ya. Entonces, miren, la mayoría ya están avanzados. Hay que instalar este ambiente gráfico. Básicamente, solamente tienen que escribir una línea de código y ya se instala solito con el instalador, el asistente Joom. Y
y nada más tienen que esperar y tener paciencia. Pero sí sería bueno que todos vean, que todos participen, que todos opinen por el tema que este es un trabajo en grupo, ¿no? Cuando yo les ponga esto, como ustedes saben, me pueden poner el video, como me pueden poner, o mejor dicho, me pueden poner el link del video, como me pueden hacer un informe capturando pantalla. Entonces, ya depende de lo que a ustedes se les haga más fácil. En eso todavía no termina. No se olviden de ponerme todas las asistencias ahí en el chat. No sé si haya alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. Lo que son estos instaladores, no lo voy a revisar mucho porque ya hemos hecho con el ejercicio este que instalemos la pantalla y tal vez algún paquetito más, ¿verdad? No lo voy a revisar mucho porque son muchos parámetros de esto de aquí. Y como este es un curso básico, entonces es bueno que lo sepan, pero más adelante probablemente tengan oportunidad de explotarlo un poquito más, ¿sí? De todas maneras, ya vimos cómo ver el software que está instalado, el software que es Load Day, los instaladores disponibles. Entonces, ya ahí tienen una buena base como para instalar algo que necesiten el día de mañana. ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas, inquietudes. Como les dije, les voy a poner la tarea de los archivos y la tarea está aquí de la instalación del ambiente gráfico. Entonces son dos tareas más que se les suman. Vayan avanzando las tareas. Yo no sé qué me dio ayer. Se supone que yo iba a revisar. Creo que me puse a trabajar en otro curso, en un cuestionario. Entonces se supone que yo ya les iba a revisar las tareas. No lo he hecho, pero en esta semana tengo que comenzar a revisarles para que ustedes también avancen. Tal vez les haga otro cuestionario más y probablemente la siguiente semana, les tome lección, ¿sí? Porque ahorita tengo que tomar la lección. De hecho, la semana que viene tengo que tomar la lección para no atrasarme mucho. Entonces, la semana que viene es casi seguro que les voy a tomar lección. La lección la van a dar en el aula virtual. No puedo controlarla, o sea, no la van a dar así en vivo, pero espero que de todas maneras ustedes la realicen a conciencia individualmente. La lección se va a basar en las preguntas de los cuestionarios. Si ustedes hacen los cuestionarios, van a estar preparados para la lección. Ahora, es probable que les agregue un cuestionario de la clase de hoy. Sí, o sea, me falta un cuestionario más. ¿Inquietudes, preguntas, jóvenes? ¿Alguna observación? Aparte que todos tienen que trabajar en grupo y todos tienen que ponerse de acuerdo. Para algo tienen los grupos de WhatsApp. No se queden dormidos en los laureles. Ya, si no hay ninguna observación, ninguna pregunta, ninguna inquietud, entonces yo estoy en este momento copiando las asistencias. Ingeniero, disculpe, ¿no podrá hacer un remembre de la clase del día viernes? Puedo hacerlo, pero está el video. Entonces el video está en la clase más chévere, pero si gustan si todos me lo piden, o sea, si todos están necesitando, hacemos el remember de la clase del día viernes. Lo hacemos en la siguiente clase. Pero debe estar un grupo mayoritario de acuerdo. Les cuento que yo todavía no logro sacar el símbolo del corchete, que es el que necesitaría para hacer la prueba completa. Yo ya copié la asistencia, jóvenes. Entonces, si gustan por WhatsApp, me escriben que quieren el repaso de esa clase que vimos. Igual les cuento que en el cuestionario también hay preguntas sobre ese tema de manejar los comodines. Entonces ahí también pueden practicar.
Licenciado, una pregunta. ¿En la plataforma solo hay un cuestionario hasta el momento o ya hay otro? En la plataforma, Es porque a mí solo me aparece el primero. aquí está en la plataforma. En la plataforma tenemos una tarea de participación en clase que últimamente no han participado. Deberían de participar porque se quedan sin punto, un punto líquido. Tenemos el trabajo de distribución Linux, tenemos el cuestionario de introducción a Linux, ese es uno. Tenemos el trabajo en grupo. Tenemos aquí, estos son unos recursos. Aquí hay una tarea del sistema de archivos. Aquí hay unos... grupal o individual. No le escuché, me repite, por favor. La tarea esa que pasó es grupal o individual. Casi todas las tareas son grupales porque las lecciones y los exámenes son individuales. Entonces, las tareas son grupales. Por el tema de que de repente algunos de ustedes no tengan computador, entonces trabajan en equipo y todo eso, ¿no? Entonces, miren, aquí está la otra tarea que es en grupo, que es de los comandos. Aquí está la clase, está compartida porque no puede subirles aquí porque el archivo es muy pesado. Estas son las diapositivas. Y aquí está, estamos en la semana 6. Entonces, miren, aquí yo ya les puse este cuestionario de los comandos básicos. Pero para que ustedes hagan este cuestionario deberían de revisar, ¿verdad? La documentación que está aquí, ¿no? Bueno, entonces son 2 cuestionarios que tienen hasta el momento y probablemente venga algún otro. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención y cualquier cosita me están comunicando por WhatsApp. Déjenme ver cómo quedó. No, sigue instalando el servidor. Entonces ya como ustedes pueden ver, más o menos se demora unos 40 minutos. Entonces en la próxima clase vemos cómo termina, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes. Que pasen Gracias. Gracias. Gracias.